a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entiende la Economía. El vídeo de hoy va a estar dedicado a la declaración de la renta, así que creo que te puede interesar. ¿Tienes dudas a la hora de presentar la declaración de renta? Pues en el vídeo de hoy vamos a comentar algunas de las más habituales. Antes de comenzar, un aviso importante. Este vídeo es solamente informativo. Puede contener algunas simplificaciones. Las normas fiscales cambian, son complicadas y cada caso es distinto. Recuerda que la responsabilidad final de tu declaración de renta es exclusivamente tuya. Así que si tienes dudas importantes, te recomiendo que consultes con un asesor o bien que utilices el servicio de ayuda que tiene disponible Hacienda. Por ejemplo, haciendo clic en este icono que puedes ver ahí dentro de lo que es el servicio online de RentaWeb. ¿De acuerdo? ¿Qué datos nos incorporan automáticamente al borrador? Bueno, pues nos incorporan por lo general, los inmuebles en nuda propiedad, es decir, aquellos inmuebles de los cuales tú tienes la propiedad, pero el derecho de disfrute, el usufructo, corresponde a otra persona. Gastos de sindicatos y colegios profesionales tampoco suelen estar. Las rentas procedentes de viviendas en alquiler y los gastos deducibles que has tenido a lo largo del año en esa vivienda, como pueden ser la comunidad, el IBI, los seguros, etc. Ganancias y pérdidas patrimoniales no suelen estar tampoco en el borrador, especialmente cuando se han realizado a través de un broker extranjero. Tales como venta de criptomonedas, venta de acciones y de ETFs. Tampoco suele estar bien recogida la compraventa de viviendas. Tampoco vas a encontrar correctamente detallado en el borrador de mano las rentas en el extranjero, tales como intereses y dividendos que se hayan percibido en cuentas extranjeras o con origen en un broker extranjero. Los rendimientos de las criptomonedas, tales como el staking o los airdrops, es decir, las pequeñas recompensas promocionales que suelen facilitar estas plataformas de compraventa de criptomonedas. Subvenciones también es frecuente que no estén incluidas. El bono cultural joven, gastos deducibles en el alquiler, en actividades económicas o por trabajar desde casa, pues tampoco van a estar habitualmente. Las deducciones autonómicas no van a estar porque evidentemente no pueden saber de antemano cuál es tu comunidad autónoma. Puedes haberla cambiado a lo largo del año pasado. Por tanto, habitualmente estas deducciones autonómicas tampoco están recogidas. Bueno, entre estas deducciones autonómicas, pues hay desde el nacimiento, adopción de un nuevo miembro de la familia, alquiler de la vivienda habitual, adquisición de libros de texto, gastos en guarderías y un largo etcétera. Lo veremos en más profundidad un poco más adelante. Tampoco estarán recogidos en el borrador de renta los cambios en la situación familiar, tales como cambios en el estado civil, divorcios, nacimientos y adopciones, ascendentes que han pasado a estar a tu cargo a lo largo del año 2025. Eso es imposible que esté bien recogido en el borrador. Siguiente duda. ¿Puedo tener domicilio fiscal distinto al del padrón y al del DNI? Respuesta corta. Sí, pero bueno, esto obedece a qué es cada uno de estos domicilios, ¿no? El domicilio fiscal es aquel donde resides a efectos tributarios, un domicilio en el que tienes que pasar más de la mitad del año y que se corresponde con
con la comunidad autónoma, para empezar, en la cual tienes tus intereses económicos. El domicilio de empadronamiento es aquel en el que estás inscrito censalmente como vecino y tienes los derechos y deberes que correspondan para con ese ayuntamiento en el que estás inscrito. Y el domicilio del DNI, aunque lo habitual es que coincida con alguno de los anteriores, lo cierto es que es un dato administrativo que en un momento dado puede estar desactualizado. Por tanto, no es obligatoria la coincidencia de estas direcciones, de estos domicilios. Recuerda que la comunidad en la que tengas establecido el domicilio fiscal influye en el IRPF que pagas. Las diferencias no son enormes, pero existen. Las comunidades que en España pagan un menor IRPF por término medio, luego a lo mejor en tu caso particular no es así, pero en general las comunidades con menor IRPF son la Comunidad de Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, mientras las que tienen un mayor IRPF son Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y Asturias. ¿Qué pasa si presento la declaración fuera de plazo, pero todavía Hacienda no me ha hecho un requerimiento por esa declaración? Bueno, pues si el resultado de la declaración es negativo, es decir, si te sale una declaración a devolver, no hay ningún tipo de recargo. Ahora, eso sí, ten en cuenta que va en tu perjuicio. Evidentemente, como seguidor de este programa, ya sabrás que el dinero en tu bolsillo cuanto antes mejor, porque lo puedes invertir y sacar un rendimiento. ¿Qué pasa si el resultado era positivo? Si el resultado de tu declaración es positivo, es decir, a pagar, pero te has retrasado, pues tendrás un recargo del 1% por presentación tardía, por presentación fuera de plazo, y además otro 1% adicional por cada mes completo de retraso. A partir del 13º mes se pagarán además intereses de demora. Ojo, todo esto, insisto, si Hacienda no te ha hecho un requerimiento. Si te ha hecho un requerimiento para que hagas la declaración, tendrás que hacer, por supuesto, esa declaración y tendrás en ella una sanción que irá del 50 al 150% del importe de la misma, más intereses. ¿Cuándo interesa hacer la declaración conjunta? Bueno, normalmente el programa de borrador de renta, el programa Renta Web, nos ayuda a ver las posibilidades de declaración conjunta o de declaración individualizada y decidir. Pero bueno, en general podemos decir que cuando ambos cónyuges tienen unas percepciones económicas parecidas, pues suele interesar más hacer la declaración individual. Por ejemplo, si ambos cónyuges perciben 25.000 euros brutos anuales, con declaraciones individuales, nos vamos aquí a la columna del medio y vemos que entre los dos pagarían 8.090 euros con 80 céntimos de IRPF a lo largo del año. Esta no es la cuota diferencial que tú pagas con la declaración de renta. Es el IRPF que tienes que pagar a lo largo de todo el año. Si comparamos este IRPF con el que se obtendría en caso de que se hiciera la declaración de renta conjunta, pues vemos que el total a pagar en el año por ese matrimonio sería superior, 8.836,50 euros. ¿Y esto por qué? Bueno, pues puedes observar los cálculos en esa tabla que tienes en pantalla, pero básicamente porque vas a tener
importes mayores en los tramos más altos, porque se suman ambos salarios a la hora de calcular la base y por tanto vas a llegar a tener que aplicar porcentajes superiores, ¿no? de tributación. En cambio, si tenemos dos cónyuges que perciban la misma cantidad que los anteriores, es decir, 50.000 entre los dos, pero uno de ellos percibe todo, por ejemplo, los 50.000 euros, y el otro no percibe nada, porque no tiene empleo, por ejemplo, ni ningún tipo de paro o subsidio, pues en esa situación lo que sucede es que las declaraciones individuales perjudican a ese matrimonio. Si hicieran declaraciones individuales, resultaría a pagar un importe de 12.148 euros para ese matrimonio. ¿Vale? Respuesta breve. Entonces, ¿cuándo interesa la declaración conjunta? Pues básicamente cuando hay un desequilibrio fuerte entre las percepciones económicas de uno de los cónyuges respecto al otro, cuando uno cobra mucho más que el otro. ¿Cómo declaro la venta de una vivienda heredada? Bueno, pues para empezar, esto está en la página 16 de RentaWeb, en las casillas que van de 1815 a la 1846. Ahí vas a tener que rellenar el valor de transmisión, que, ojo, no es exactamente el valor de la venta, es el valor de la venta menos los gastos que hayas podido tener como vendedor en esa venta. Puedes haber tenido que pagar una plusvalía municipal, puedes haber tenido que pagar la elaboración de un certificado de eficiencia energética, puedes haber tenido que pagar la cancelación registral de una hipoteca. Bien, todo eso se descontaría del precio de venta. Tendrás también que informar del valor de adquisición. Este valor será el que está declarado en el impuesto de sucesiones, a lo que habrás de sumar los gastos proporcionales que hayas podido tener en ese momento, en el momento de la sucesión. Puede haber habido gastos de notaría, gastos de registro, gastos del propio impuesto de sucesiones, etc. Y también te va a pedir la fecha de adquisición. La fecha de adquisición es la de fallecimiento del difunto. Un error típico es haber declarado un valor de vivienda bajo en el momento de heredar, quizás para ahorrar en el impuesto de sucesiones, pero esto es un error, porque el impuesto de sucesiones está muy bonificado en el caso del traspaso de bienes de padres a hijos, de modo que el tipo impositivo real suele ser muy bajo. Y después lo que sucede es que al declarar la venta de esa vivienda heredada, se ha generado una plusvalía para Hacienda muy importante, porque hay mucha diferencia con ese valor previo que tenía la vivienda para Hacienda, ¿no? Esa plusvalía, esa ganancia patrimonial, además te va a tributar a tipos entre el 19 y el 28%, es decir, mucho mayor que el tipo impositivo de sucesiones. Otra duda, ¿cómo tributa el uso de una vivienda vacía o bien una vivienda que está ocupada gratuitamente por un familiar? Bueno, lo primero, tendrás que indicar esta información en las páginas 6 y 7 de RentaWeb, en las casillas que van de la 62 a la 90. Es necesario que sepas que tener un bien a tu disposición constituye para Hacienda una capacidad económica potencial y por tanto te va a imputar una renta. Tanto si la estás disfrutando realmente esa vivienda como si no. No importa si esa vivienda ha sido utilizada por un familiar gratuitamente, va a tener la misma consideración. Solo hay una excepción. En el caso de que esté ocupada por tu excónyuge y también vivan en esa vivienda los hijos comunes, entonces
quedará exenta de esta renta imputada. ¿En cuánto se valora esa renta imputada por Hacienda? Pues en el 1,1% del valor catastral si este valor ha sido revisado en los últimos 10 años y un 2% del valor catastral en caso contrario, es decir, si la última revisión de ese valor ha sido hace más de 10 años. Hay que tener en cuenta que esta renta imputada tributará al tipo marginal de tu declaración, al tipo marginal de la base general de tu declaración. ¿Tengo que declarar viviendas en nuda propiedad? Respuesta corta. Sí, pero bueno, vamos a explicar un poco más. ¿Qué es una vivienda en nuda propiedad? Una vivienda en nuda propiedad es aquella vivienda de la cual tú eres el propietario legal, pero no tienes el derecho de disfrute porque éste corresponde a otra persona. Esta situación se da, por ejemplo, si ha fallecido tu padre, has heredado una vivienda, pero el derecho de disfrute, el usufructo, corresponde a, pues a tu madre, por ejemplo, ¿no? En esta situación, pues tendrías la nuda propiedad. ¿Cómo tienes que declarar esto? Pues en las páginas 6 y 7, en las casillas 62 a 90 correspondientes a ese inmueble, en número de días a disposición del contribuyente tendrás que indicar 0, esto es, en la casilla 85. Es importante que sepas que en esta situación Hacienda no te va a imputar ninguna renta por ese inmueble, por esa vivienda. Bueno, solo faltaría que te imputara una renta por algo que no está a tu disposición. ¿Quién declara a los hijos en caso de separación o divorcio? Bueno, más correctamente la pregunta sería, ¿quién incluye en la declaración a los hijos en esta situación, ¿no? Bueno, pues es importante que sepamos todos que en las declaraciones hay una cantidad mínima que queda exenta de tributación, es decir, que desgrava por cada uno de los hijos. 2.400 euros por el primer hijo, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero y 4.500 por el cuarto y los siguientes. Cuando en esa separación o divorcio se ha llegado a un acuerdo de custodia exclusiva de uno de los progenitores, ese progenitor aplicará el 100% del mínimo exento de esas cantidades que acabamos de mencionar y deberá marcar la opción B, hijos del primer declarante si no conviven con el otro progenitor, en la vinculación del hijo a la hora de introducir los datos personales. En cambio, si el acuerdo ha sido de custodia compartida, lo más habitual es que cada progenitor aplica el 50% del mínimo por descendiente, de esas cantidades que mencionábamos antes que estaban exentas. En este caso, cada uno de los progenitores tendrá que marcar en su declaración la opción D, hijos del primer declarante si también conviven con el otro progenitor. Esto habrá que ponerlo de nuevo en la casilla vinculación correspondiente a ese hijo en datos personales. ¿Cuándo un hijo debe estar fuera de la declaración de renta de sus padres y, en su caso, hacer su propia declaración? Bueno, en primer lugar, los hijos que tienen 26 o más años en el año de la declaración, o sea, sería en el año 2025, quedan siempre fuera de la declaración de los padres, con una excepción, si ese hijo tiene discapacidad. Eso no significa que este hijo vaya a tener la obligación de hacer una declaración individual. Puede tenerla o no, lo veremos ahora. Pero desde luego no deberá estar incluido en la declaración de los padres. ¿En qué casos ese hijo tendrá que presentar una declaración individual? Bueno, pues aquí se aplican los mismos
criterios que para cualquier otra persona. Hay obligación de presentar declaración individual cuando el rendimiento del trabajo es superior a los 22.000 euros procedentes de un pagador o superior a los 15.000 euros cuando proceden de dos o más pagadores y el segundo de ellos supera los 1.500. También hay obligación cuando los rendimientos del capital mobiliario o las ganancias patrimoniales del año han sido superiores a los 1.600 euros. O si las rentas inmobiliarias o rendimientos de letras del tesoro u otras rentas han sido superiores a 1.000 euros. También hay obligación de presentar la declaración individual cuando ha habido pérdidas patrimoniales superiores a los 500 euros. O si esta persona tiene actividades económicas y estas suponen un importe anual superior a los 1.000 euros. Precaución importante. Si un hijo menor de 26 años presenta la declaración por estar en alguna de las circunstancias anteriores, o bien voluntariamente por otros motivos, y esa declaración recoge unas rentas superiores a los 1.800 euros, entonces los progenitores pierden el derecho de aplicar el mínimo exento por descendiente. No se podrá aplicar la desgravación correspondiente a ese descendiente. ¿Cuáles son las deducciones autonómicas que suelen pasar desapercibidas en la declaración de la renta si no tenemos cuidado? Bueno, pues las más habituales serían por alquiler de vivienda habitual. A menudo aquí pueden entrar requisitos de edad o de ingresos por debajo de un determinado nivel. Deducciones por nacimiento o adopción de hijos. A ver, hay unas deducciones estatales que esas en la declaración se van a considerar siempre, pero luego adicionalmente puede haber estas deducciones autonómicas, ¿eh? Por tanto, es importante que comprobemos si tenemos derecho a alguna de ellas. Podemos tener también deducción autonómica por gastos de guardería o gastos en la educación infantil. Podemos tener un derecho de deducción por tener mayores o discapacitados a cargo. Esta deducción sería adicional a la estatal. Podemos tener deducciones autonómicas por familia numerosa, de nuevo adicional a la deducción estatal. Podemos tener deducciones autonómicas por estudios y por formación, que también sería adicional a las becas o deducciones estatales que pudiéramos tener. Y incluso en muchas comunidades autónomas podemos tener deducción por haber realizado instalaciones energéticas en la vivienda, paneles solares, aerotermias. En algunas comunidades también hay deducción autonómica por la adquisición de un vehículo eléctrico, adicional a la deducción del estatal. Así que revisa todo esto en función de cuál sea tu comunidad autónoma. Ten en cuenta de que en caso de que se produzca una revisión de tu declaración por parte de Hacienda, si no tienes facturas que justifiquen los gastos, en ocasiones te pueden aceptar extractos de los cargos en cuenta bancaria si vienen acompañados de documentos adicionales como certificados o contratos. Pero lo ideal y lo que Hacienda pide por defecto son facturas. Y hasta aquí el episodio de hoy de Entiende la Economía. Si te ha gustado, dale al like. Si te ha gustado mucho y quieres que haga más episodios con otras dudas que pueden surgir a la hora de realizar la declaración de renta, pues pónmelo en los comentarios y entonces haré una segunda parte la semana que viene. Si no te has suscrito a mi canal, te sugiero que lo hagas. Nos vemos la semana que viene si tú quieres. Adiós.